Presentar al imputado su propia ley, su nombre completo, su DNI y su domicilio real. Me llamo Paulino Rolando Alcalá Vera, mi DNI es 4088-8555, mi domicilio es Miguel Ruiz 171, Cercado de Lima. Correcto. Habiéndose acreditado las partes en este estado y siendo esta una audiencia de prisión preventiva mediante requerimiento del Ministerio Público, se le va a conceder el uso de la palabra al representante del Ministerio Público que va a realizar, pero siguiendo los siguientes parámetros que vamos a definir. Para efectos de la presente audiencia de prisión preventiva existen tres presupuestos básicos que establece la norma procesal penal. Para hacer dinámica esta audiencia, vamos a debatir punto por punto, es decir, el representante del Ministerio Público va a exponer los fundamentos de cada punto y luego se va a correr traslado a la defensa técnica y así vamos a avanzar la audiencia. Entonces, en este estado, se le corre el uso de la palabra, se le da el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efectos de que precise el primer ítem que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal sobre los fundados y graves elementos de convicción. Señor Ministerio Público. Bien, señor juez, señores abogados. Bueno, conforme hemos señalado ya, acreditado en nuestro requerimiento de prisión preventiva, efectivamente, con respecto al ítem 1, el Código establece que para poder solicitar la prisión preventiva debe de existir fundamentos graves y elementos de convicción para poder estimar razonablemente la comisión del delito que vincule al imputado como autor y partícipe del mismo. En ese sentido, conforme a la investigación policial realizada, se ha podido determinar que el imputado Paulino Rolando Alcalá Vera, efectivamente, de acuerdo a las pericias y a las investigaciones realizadas, estas han logrado evidenciar que se vinculan con el hecho que hemos denunciado, el cual es delito contra el pudor en la de la menor de 10 años, de iniciales TCRE. Conforme a la pericia realizada en la cual evidencia de que la menor presenta lesiones psicológicas, asimismo hay una imputación constante por parte de la menor, quien evidentemente tiene uso de su razón y da cuenta y ha logrado identificar plenamente al imputado, así como también su señora madre. Ese es el fundamento del primer ítem del artículo 368 sobre el representante del Ministerio Público. Claro, ha sido reconocido. Con eso finaliza su primera intervención. Sí. Correcto, se le corre el uso de la palabra a la defensa técnica quien vaya a realizar el informe. Para que tengan en cuenta en este momento, señor juez, el señor representante de la Fiscalía está aduciendo que ya está completamente acreditado. En primer lugar, menciona que el protocolo de pericia psicológica que se le ha practicado a la menor es un elemento suficiente con el cual se dice que existe, digamos, un daño en la menor que estaría corroborando el agravio por el cual en este momento se está llevando a cabo este proceso. Sin embargo, las conclusiones que están arrojando estas pericias psicológicas implica en su tercera conclusión que existe problema de las emociones y del comportamiento en la fase de su desarrollo asociado, inadecuada, familiar, y que también tiene inadecuado método de crianza y protección de parte de la menor. Esto nos está también llevando a tomar en cuenta a la interpretación de los resultados en la misma pericia, en la cual se menciona que la menor tiende a mentir con la necesidad de obtener la atención y la gratificación de los demás. En suma, para nosotros, la menor es una niña que por necesidad de afecto está mintiendo con el objeto de buscar la atención a su persona. Y esta pericia que nos está diciendo que la niña está mintiendo está corroborando lo que se ha encontrado en la declaración de la Cámara Gesell, donde evidentemente hay una inconsistencia, donde se menciona que esto ocurrió en el año 2013, pero la madre en su declaración policial donde manifestó que esto habría ocurrido en noviembre del año 2014. También la niña ha denunciado en la Cámara Gesell que el señor, acá el imputado,
la sometió a la niña, la desnudó, le quitó el calzón y se puso encima de ella con la finalidad de introducir su pene. Sin embargo, cuando la fiscalía le hace las preguntas a la menor de edad durante la cámara Gesell, le pregunta, por ejemplo, ¿siempre te decía que te quites la ropa? No, solo 2 veces, respondió. También le pregunta, ¿por dónde te tocaba? Por encima de mi ropa. La menor con gestos manifiesta con este señor, así la tocaba. Solo una vez me tocó mi seno. Por lo tanto, estamos viendo que la declaración de la menor de edad en la cámara Gesell tiene inconsistencias que son verificables a través de la pericia psicológica, porque se menciona que esta niña, lamentablemente, por una necesidad de afecto, tiende a mentir. En ese sentido, nosotros estamos completamente de acuerdo que no está acreditado el primer presupuesto para la prisión preventiva, que en este caso la Fiscalía está señalando que existe fundados y graves elementos de convicción. Nosotros estamos completamente de acuerdo en señalar que no existen esos elementos de convicción que están señalando a nuestro patrocinado como el actor de esta presunta comisión. ¿Eso es todo? Sí. Estando a las versiones del Ministerio Público y la Oficina Técnica en cuanto a este primer ítem, se tomará en cuenta el momento de resolver. Esto. Tienes que darle la oportunidad de que haya réplica o dúplica. Preguntar. Si ya cierras eso, recién pasas a la segunda etapa. ¿Se le puede trasladar al representante del Ministerio Público? Sí, señor. Sí. Con respecto a lo mencionado por la defensa, debemos señalar, señor juez, que debe tomarse en cuenta que estamos hablando de una menor de 10 años, que al momento de los hechos probablemente tiene 9 años. Ahora, si bien es cierto, unas conductas, como por ejemplo mentir, es algo propio de los niños, ya sea por juego, por temor o por querer llamar la atención de sus padres o de sus familiares, pueden llegar a mentir. No lo ven ellos como algo totalmente malo. Ahora, si bien es cierto, se tiene que evaluar también esa circunstancia. Sin embargo, cuando una persona miente, lo hace de manera consciente, deliberada. Más no así cuando una persona está entre sueños. Cuando uno está entre sueños, de repente sale el subconsciente de la persona. Entonces, una menor o una persona que ha sido agredida, evidentemente, por vergüenza o por temor, tal vez no lo diga conscientemente. Pero cuando duerme, entra a su subconsciente, es el que se evidencia más. Entonces, su subconsciente hace que diga cosas o que haga cosas que de repente no las diría con tanto detalle conscientemente. Y es ahí en donde se puede evidenciar, conforme ha señalado la señora, la madre, de manera uniforme en toda su declaración a nivel policial como fiscal, que efectivamente lo que le llamó la atención fue que su menor hija de pronto despertara en la noche profiriendo esas palabras: suéltame, no me hagas daño, ¿no? Y la primera impresión de la señora fue preguntarle qué pasó. Y lo primero que asoció la niña fue a esta persona, ¿no? En este caso al imputado, en quien le habría realizado un daño, que es lo que la señora pudo colegir de todo el relato que le dio su niña. Entonces debe tenerse en cuenta, señor juez, que este relato que hizo la menor no fue de manera consciente, sino de manera, tampoco inconsciente, pero sí de manera como de reflejo, ¿no? Porque evidentemente presentaba un daño ya, muy al margen del daño del abandono moral, o en todo caso, como dice acá la pericia, un desarrollo asociado a una inadecuada dinámica familiar. Esto se ha sobredimensionado, o sea, en todo caso se ha exacerbado más con el daño psicológico proferido por el imputado conforme a la investigación que hemos realizado. Señor fiscal, una precisión antes de que continúe en esta parte. La defensa técnica acaba de decir que había una contradicción, inclusive de fechas, hablando de unas fechas de 2013 y luego una fecha de noviembre del 2014. Usted me dice que más bien hay una continuidad, una direccionalidad en cuanto a las declaraciones. ¿Existe esta diferencia de versiones, este cambio de versiones en relación con la Cámara Gesell y la versión anterior en la carpeta fiscal? Bueno, como le decía, es una menor que tiene 9 años, que en su momento tenía 9 años, ¿no? Y que evidentemente está muy perturbada.
por lo que debe tomarse en cuenta que la precisión de fechas, o sea, no vamos a esperar que la niña diga fue tal día, a tal hora. Pero sí ha habido estas fechas diferentes, diferenciación de fechas. Obra en la carpeta. Conforme ella ha declarado, sí. Ya, continúe, continúe. Sí. Y en ese sentido, señor juez, no creemos o no hemos establecido que la menor haya mentido, sino por el contrario, ella está siendo víctima y el mismo informe y la misma pericia lo dice. Se recomienda un tratamiento psicológico, porque evidentemente el daño que le ha producido, que le ha generado la agresión sexual, ha contribuido precisamente a poder a estar en el estado que se encuentra, de lo que da cuenta la pericia, ¿no? Con lo que se acredita que efectivamente sí hubo el daño y por lo tanto sí la vinculación persiste, ¿no?, sobre el imputado. Se recuerda el traslado a la defensa técnica, afectos que ejerce su derecho de dúplica. Muchas gracias, señor juez. Para manifestar a la señora fiscal que respecto al daño que está mencionando, en ningún lado de la pericia psicológica se establece. Solamente se establece que existen problemas de las emociones y comportamientos en la fase de su desarrollo asociado con inadecuada dinámica familiar. Además, también establece que la niña vive en un hogar con inadecuado método de crianza. Por lo tanto, no está probado que exista algún daño. Además, en la declaración en la Cámara Gesell, cuando le pregunta la Fiscalía a la menor de edad si alguna vez se amenazó este señor refiriéndose al imputado, la niña responde no, tampoco me pegó. Entonces, lo que está recogiendo la versión el señor fiscal respecto a que la niña inconscientemente sí estaría diciendo la verdad porque ha sido amenazada o ha sido víctima, no es consistente con lo que la niña ha dicho su declaración en la Cámara Gesell. En consecuencia, el daño no está probado porque no existe, y además la niña menciona también que en ningún momento ha recibido alguna amenaza, ni menos se ha ejercido alguna violencia física contra la menor. Esto se corrobora una vez más, como se está reiterando, lamentablemente es una niña, para nuestro entender, que está buscando afecto a través de la mentira, porque lamentablemente proviene de un hogar con una inadecuada dinámica familiar. En ese sentido, no se vincula el delito con el imputado y por lo tanto no está acreditado el primer requisito para que se configure la prisión preventiva. Señor representante del Ministerio Público, va a desear ejercer su derecho como última réplica, ya para terminar este punto. Para ambas partes, serían las últimas intervenciones sobre este punto. No, señor. Estando a lo mencionado por ambas partes, por el Ministerio Público y la defensa técnica, entonces se tendrá en cuenta el momento de resolver. Por lo que pasaremos al segundo punto del requerimiento del representante del Ministerio Público y de la Fiscalía sobre la prognosis de la pena. Lo escuchamos. Sí. Bien, señor juez, respecto al delito por el que se imputa al procesado, es el establecido, tipificado por el artículo 176A del Código Penal, que establece una sanción punitiva no menor de 6 ni mayor de 9 años. Por lo que, evidentemente, siendo que la prognosis será mayor de 4 años, se encuentra dentro de los parámetros exigibles para poder solicitar la prisión preventiva. ¿Defensa técnica? ¿Se le ocurre? Sí. Si bien es cierto, la pena para que se está solicitando va de 6 a 12 años, en realidad no existe ningún elemento de condición, en este caso, como para que pueda ser aplicable. Por lo tanto, este presupuesto tampoco está presente. ¿Se le ocurre el traslado al representante del Ministerio Público? Bueno, señor juez, la posición de la defensa es lógica en la razón de que salga suelto, pero si el señor finalmente va a ser condenado y hay una vinculación contra él, la pena es de 6 a 8, porque así lo establece el Código Penal. ¿Defensa técnica? ¿Intervención? Me abstengo. Entonces, con eso estamos terminando este segundo punto del requerimiento y pasamos al tercero, dejando constancia, se registra en el audio que se va a tener en cuenta al momento de resolver. En cuanto a los antecedentes y a las circunstancias particulares pues, que permitan colegir que el imputado va a eludir la acción de la justicia.
Señor representante del Ministerio Público. Señor juez, sí, efectivamente, con respecto al tercer presupuesto para solicitar la prisión preventiva, el delito por el que se le ha denunciado al imputado es un delito grave, porque estamos hablando de una menor de 9 años, en el momento de los hechos tiene 9 años, y evidentemente hasta cierto modo, en cierto modo es influenciable toda vez de que está asustada, está atemorizada, es un daño moral el que se le ha causado, un psicológico muy fuerte, y si esta persona sigue libre, podría razonablemente influenciar sobre la niña. De repente solamente con solo mirarla puede hacerle recordar los hechos vividos, y eso de cierta manera la va a atemorizar y va a hacer que la víctima se vuelva a revictimizar. Es más, debemos tener en cuenta, señor juez, de que en nuestro país el índice de agresiones sexuales contra menores es muy alto, y si usted declara fundado nuestro pedido, va a dar un doble mensaje a la sociedad. Número uno, que casos como este no se debe permitir la impunidad y que las personas continúen libremente. Y número dos, va a devolver a la sociedad la fe en sus instituciones, en sus entidades, en sus autoridades, ¿no? Por lo que solicitamos que, teniendo en cuenta que sí, efectivamente hay un daño grave, es un daño grave que se ha producido, y que la pena es hasta 9 años de pena, podría haber evidentemente peligro de fuga en el imputado. Se le corre traslado a la defensa técnica respecto a que puede ejercer su derecho a la réplica. Sí, señor juez. Para comenzar, el tercer requisito que es indispensable para que se pueda determinar la prisión preventiva establece que el imputado tenga sus antecedentes como parte de esto. Nuestro patrocinado no tiene ningún antecedente, no tiene ninguna denuncia, es más, tampoco podemos decir que existe peligro de fuga porque el señor está presente acá. El señor ha sido notificado y justamente está presente acá porque quiere saber y quiere conocer las causas por las cuales se le está procesando, pero en todo caso él confía en la justicia, tiene bastante fe en ese sentido y es inocente. Por lo tanto, él en ningún momento ha manifestado ni tiene ninguna intención y tampoco existe, por lo tanto, el peligro de fuga. En consecuencia, el tercer requisito también no es compatible, es infundado y considero que es suficiente para que no se le dictamine la prisión preventiva. En este punto, y antes de correrle traslado al representante del Ministerio Público, que ejerce su derecho de dúplica, quiero recordarles que la naturaleza jurídica de esta audiencia es un tema básicamente técnico. En este tercer punto, que es muy importante, la defensa técnica no está acreditando fehacientemente el peligro de fuga, que exista o que no exista, es decir, la sola presencia del imputado aquí no acredita que no se vaya a jugar en el futuro. No se verifica ni de la carpeta fiscal, ni que hayan presentado por mesa de partes hasta antes de la audiencia algún documento que pueda demostrar o verificar su arraigo domiciliario, su arraigo laboral, su arraigo familiar. Les dejo este mensaje a efectos de continuar con el debate. Señor representante del Ministerio Público. Sí, efectivamente, señor juez. Bueno, como ha dicho la defensa, efectivamente no tiene antecedentes el imputado, pero tampoco ha demostrado una actividad ilícita, una actividad a la cual se dedique. Ni tampoco, no sabemos de qué vive el señor, porque no lo ha acreditado. Ahora, sin perjuicio de ello, la resolución administrativa número 325-2011 P-PJ, es el circular sobre prisión preventiva, establece que la gravedad de la pena a imponerse constituye un criterio válido para evaluar la futura conducta procesal del imputado. La gravedad de la pena a imponerse. No siendo suficiente acreditar el arraigo ni domicilio, pero sí la gravedad. En ese sentido, la gravedad, toda vez que la pena va de 6 a 9 años, es un delito contra la libertad sexual, en este caso contra la indemnidad sexual de una menor, y la pena de imponerse nos evidencia de que efectivamente es un caso grave. Por lo que, estando a la circular referida, el Poder Judicial sí correspondería este tercer presupuesto válido para poder solicitar que nos declare fundada la prisión preventiva. Se le corre el traslado a la defensa técnica. Sí, para mencionarle que en cuanto al arraigo que está mencionando, el señor sí tiene un domicilio que corresponde con el domicilio legal que está consignado en la ficha RENIEC. Por lo tanto, tiene un domicilio conocido. El segundo punto, si bien cierto no tiene trabajo, eso no es un elemento suficiente como para
dictaminar una prisión preventiva, sobre todo si estamos observando ya que no existen los elementos de condición sólidos que pueden vincular a este señor con la presunta comisión del delito que se está investigando. En ese sentido, y tal como lo ha manifestado el señor, si bien es cierto no tiene los antecedentes judiciales, el señor sí es casado, porque la misma denunciante lo ha manifestado en su declaración de parte que el señor sí es casado. Si bien es cierto, por la premura del tiempo el señor se ha presentado así, no se ha podido alcanzar los documentos que acrediten, pero en las declaraciones policiales de la denunciante se puede evidenciar que ha señalado que el señor es casado y como tal en su ficha RNI también aparece la condición de casado. Pero, señora, antes de correr el traslado del Ministerio Público, ¿cómo está acreditando usted el domicilio conocido? ¿Solamente con la ficha de RNI? Claro. ¿Es la única forma cuando usted está acreditando eso? Para su conocimiento, señor ¿A dónde juez, ¿A dónde se ha notificado para que realice su declaración? Fecha renegada. sí, para su conocimiento, la cédula de notificación que obra a folio X en el expediente ha sido firmada por el señor imputado, en la cual se ha notificado en su ficha RNI, que corresponde a calle Miguel Azubín 171 de Lima, y que justamente en el distrito de San Martín de Porres, que coincide con el domicilio que está consignado en su ficha RNI. ¿Y qué es lo que pretende acreditar usted cuando menciona sobre el matrimonio, que está casado? ¿Qué es lo que usted pretende acreditar con eso, cuando menciona eso? El arraigo familiar. Arraigo familiar. ¿Se concede traslado al Ministerio Público? Sí, para que hagamos una palabra. Precisamente, señor juez, lo que ha señalado la defensa creo que debe tomarse con mucha reserva, por cuanto efectivamente en su ficha RNI figura un domicilio. Sin embargo, el señor no vivía en ese domicilio, vivía en Pachacamac, conforme también lo ha declarado, y en donde también se realizaron los hechos delictivos que son hoy materia de investigación. Señor fiscal, ¿cómo se está acreditando eso? De que exista el domicilio de ficha de RNIEC y que él vivía en otro domicilio, ¿solo por su declaración, el señor? Por su declaración, por su declaración y porque los hechos denunciados se realizaron ahí. Él vivía ahí en un cuarto alquilado, en el inmueble ubicado en Manchay, en la manzana, bueno, conforme obra en auto. Entonces, si el señor acredita su domicilio con la ficha RNIEC, ¿cómo es que le han notificado ahí si el señor vivía en Pachacamac? Entonces, evidentemente que alguien lo debe haber recibido en su otra casa, si es que la tiene según ficha RNIEC, y el señor, pues, cuando no vivía ahí, el señor vivía en Pachacamac. Entonces, la pregunta es, ¿dónde vive el señor? O en todo caso, ¿cuál es su arraigo? ¿El de su DNI o el de Manchay, en donde cometió el delito? Entonces, por lo cual, señor juez, evidentemente ese tema del arraigo tampoco ha quedado debidamente acreditado. Ya, solo en cuanto a este último ítem, que queda aún con la duda, se le puede traslado a la defensa técnica. Hace un momento el juzgado le hizo la pregunta y usted mencionó que es el lugar donde se ha notificado, donde que él ha manifestado. Sin embargo, la representación del Ministerio Público dice algo muy diferente. De acuerdo a lo que se ha conversado con el imputado, el señor nos ha presentado el documento que vive en el domicilio que está consignado en la cédula de notificación, y esta cédula de notificación corresponde a junio del año 2015. Este es el domicilio actual en el cual está consignado, y ese es el domicilio donde está actualmente viviendo, y coincide, como le digo... ¿Cuál es el domicilio de Pachacamac? Calle Miguel Alcorín 181, San Martín de Porres, el de la ficha RNIEC. A ver, del estudio de la carpeta fiscal, efectivamente su patrocinador declara que vivía en Pachacamac, como acaba de mencionar el presidente del Ministerio Público. No, Recién se está presentando, él todavía no ha hecho ninguna declaración. Señor fiscal, póngame a la vista la carpeta, por favor, para verificar si la declaración está vertida en el sentido que usted menciona. Sí, en la investigación policial, folio 4, se encuentra aquí el domicilio, el inmueble,
ubicado en la manzana J, lote 14, ampliación 1, portada Manchay, Pachacamac, ¿no? En la que la denunciante consignó al imputado como su inquilino, y lugares donde el instructor se entrevistó con la persona con los testigos, la propietaria del inmueble antes mencionado, señora Olinda Yachi Matos. ¿Y cuál es la dirección de su ficha de RENIEC? Miguel Alcobín, 171 San Martín de Porres, es la ficha que señala el señor. Efectivamente. Pero los testigos, o sea, el domicilio en donde él vivía, o en todo caso donde él residía, ha quedado acreditado no solo con la denuncia de la madre de la menor, sino también con otras personas que habitaban el inmueble, por lo que hay testigos que evidencian que el señor vivía ahí. Bueno, se le puede trasladado solamente como última intervención a la firma técnica para advertir precisamente sobre lo que acaba de declarar el señor fiscal. En primer lugar, como la que se le acaba de manifestar, el señor recién va a presentar su primera declaración. No ha sido ubicado porque no vivía en esos lugares. Y para calificar el arraigo familiar se tiene que hacer con la información actualizada que se está en este caso presentando en la presente audiencia, y se está acreditando que el señor vive en el domicilio que ha consignado en su ficha RENIEC, y es como tal el domicilio que actualmente posee y donde está residiendo. Es lo que se le puede decir, señor juez. Señor fiscal, entonces usted menciona que él había declarado eso a nivel policial, y no es así como se está apreciando. No, lo que sucede, señor juez, es que... ¿Pero lo declaró o no lo declaró? No, él no ha declarado. Ah, él no ha declarado. Pero los testigos que viven en ese inmueble... Muy diferente a la versión que dio primero, señor fiscal, por favor. Usted tiene manejo de la carpeta fiscal y es usted quien debe dar las mayores precisiones. Entonces, no declaró. No Este declaró. es un dicho de quienes estuvieron en la casa. Los testigos. Correcto. Entonces, habiendo escuchado las partes, este último ítem se tendrá en cuenta al momento de resolverlo. Sin embargo, en el requerimiento fiscal vamos a solicitar, a efecto de que quede registrado en audio en la presente audiencia, que el señor fiscal fundamente el plazo que está solicitando para este requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Qué cantidad de meses y por qué? Sí, señor juez, una precisión sobre el punto anterior, no sé si algo que usted mencionó. Ya hemos cerrado lo anterior, se le ha dado la oportunidad, menos que la defensa no se oponga, con lo cual también se abrirá para que tenga la oportunidad de poder hacer una réplica. Solicitamos la confirmación. Listo. Entonces, resolver la presión en el sentido de que ya se ha dado por terminada esa etapa y no se pidió un aumento oportuno. Continúe, por favor, con el tema del plazo.